iniciaron la parte técnica, iniciaron la parte de administración, incluso cuando no había ChatGPT, pues nos tenían que corregir en inglés, estaba Puri. Fueron el alma del CEBAS. ¿Y por qué ellas fueron el alma? Porque realmente fueron unas mujeres pioneras. Empezaron a trabajar en un momento donde las mujeres no trabajaban, las mujeres se quedaban en casa. Ellas empezaron, ahora nos contarán su historia, nos tienen que contar todo, cómo empezaron. Y empezaron encima en un centro de investigación, cuando realmente en España sería de los primeros, y en plantas sería también de los primeros que se implantaban. Entonces había que hacer la parte técnica, que eran técnicas nuevas, que eran análisis, era todo novedoso. La parte burocrática, que imagino que sería también singular, porque todo era nuevo. Con lo cual, pues, nosotros nos planteamos que realmente como CEBA, como familia, teníamos que haceros un homenaje y un reconocimiento a vuestra labor. Entonces, bueno, pues hemos preparado una serie de charlas y de comentarios que vamos a ir haciendo. A ver, espera. Ángel, no. No. No, es que lo pasa él. Primero vamos a hacer un recorrido por la historia que nos va a hacer nuestro director, Pedro. Luego vamos a ver unos vídeos y unas fotos. Los vídeos pues nos ha proporcionado Maru Jaragüe, que son vídeos pues que expresan lo que era el CEBAS en su momento. Expresan los roles de cada uno, de hombres y de mujeres, y expresan pues que el CEBAS se constituyó pues como una gran familia en la que se convivía principalmente en el entorno laboral. Luego las fotos son maravillosas, una foto antigua en blanco y negro, hasta todo un recorrido hasta ahora. Y luego tendremos una mesa y coloquio en el que algunas de ellas pues se han prestado a subir y contarnos pues cómo iniciaron su andadura laboral. Y luego hemos hecho unos diplomas que queremos que todas vosotras tengáis. Bueno, pues damos paso a Pedro, que nos cuente un poco la historia del CEBAS. Muchas gracias, Mica. Bien, mis palabras pues son de bienvenida, agradeceros a todas las que estáis aquí, a muchas que hemos contactado también le hubiera gustado estar y han mostrado pues todo el cariño del mundo y no han podido venir. Entonces daros la bienvenida y sobre todo darle las gracias al Comité de Igualdad, Mica, pero bueno, mucha gente, no sé, Begoña, Cristina, no lo sé, todos los que estamos, David del comité, Silvia, no lo sé, bueno, pues todos los del Comité de Igualdad un poco, igualdad, diversidad, integridad, integración, que bueno, pues que son realmente pues las que Puri, que está aquí, si es que esto sería, bueno, pues todas las compañeras del comité, pues que darle las gracias por este acto, ¿no? Brevemente, el CSIC, por decir algo en 3 o 4 minutos, aparte de ese agradecimiento y esa bienvenida. Antiguamente se decía el Consejo, ¿no? Más que el CSIC, ahora se dice CSIC, es la marca CSIC, no Consejo. Entonces, el Consejo de ahora, pues no es el Consejo de vuestra época. Ya sabéis que ahora mismo somos más de 17.000 personas, un presupuesto pues, disparatado de todos los centros de más de 800 millones de euros, son 123 centros del CSIC distribuidos por toda España y el CEBAS, dale para atrás. ¿Le estás pasando, Ángel? Ahí, déjalo ahí. Yo te digo cuando tienes que pasar, si lo pasas tú. Un segundo. Bueno, pues ahora el Instituto Geológico y Minero y el Instituto Español de Oceanografía también son parte del CSIC. Luego tenemos 3 centros. Juanjo Alarcón es el delegado institucional, o sea que esto es...
Entonces, en estos momentos, el CSIC, el Consejo, para vosotras, el Consejo pues, es la mayor institución de investigación y ciencia que hay en España. A nivel internacional, pues igual, de la misma magnitud pues, que en Alemania, la Fundación Max Planck, que en Francia, en fin. Entonces, pues bueno, yo creo que os tenéis que sentir orgullosas de lo que es el Consejo y esa semilla. Y continuamos, Ángel. No, la de atrás, exactamente. Y ya, si el Consejo, digamos que es una cosa estupenda, un monstruo, como dicen los jóvenes, nuestra casa, el CEBA, la marca CEBA sigue siendo la misma. El otro día hablando con uno que había sido presidente de la comunidad autónoma, no voy a decir quién, pero bueno, un antiguo presidente, y me decía, no, es que el CEBA es la institución más seria que ha tenido esta región y que sigue teniendo. La marca CEBA quizás no es muy conocida, o sí, pero en muchos ambientes es muy conocida y es una gran marca. Yo tengo anotado que fue en el 54, cuando Octavio Carpena crea una sección de edafología del CSIC, pero bueno, aquellos eran dentro de la universidad, estaban en la Facultad de Ciencias y bueno, pues hablando, Maruja ya era de las que había estado ahí, en Apóstoles, en fin, no sé, aquí vosotras la mayoría habéis estado, y en el año 58 es cuando se crea ya el CSIC como tal, y en el año 59 se compra la finca, que todavía está, la finca de Santomera. Y es ya en el año 62 cuando se mueven, y ahí ya sí, la mayoría de vosotras casi estabais, en lo que es Jaime I, ¿no, Mariano? En Jaime I, eso hace 4 días. Ya en Jaime I, pues se cogen 2 pisos, no sé, serían alquilados a lo mejor, no lo sé. O compraron 2 pisos, lo compró el Consejo los 2 pisos, hasta que en el año 68 pues ya tenemos la sede de la Avenida de la Fama, ¿no? Pues es un poco la historia. Y en estos momentos tenemos que decir con orgullo que el CEBA, más que un centro de investigación, es un auténtico campus de investigación, un campus con 3 sedes, somos más de 300 personas, más otros 40, 50 invitados que recibimos a diario, trabajo fin de máster, trabajo fin de grado, yo digo que somos 400, para no equivocarme. Entonces tenemos una sede que se inauguró en el 2000, en el campus de Espinardo, en el edificio principal, pero ahora tenemos unos edificios anexos. La semana pasada montamos un laboratorio de inteligencia artificial donde estaba la radioactividad, laboratorios de suelo, laboratorios, digamos, de riesgos biológicos. Entonces, claro, en ese edificio anexo, una segunda sede en Santomera, y ya la finca Tres Caminos también se amplió por el otro lado de la autovía con la finca del Coto, y hasta una tercera sede en Cieza con otra finca de 10 hectáreas, ¿no? Al final hablar del CEBA es una locura y uno siempre mete la pata, porque imaginaros que son más de 200 proyectos y 200 temáticas. Pues yo os puedo decir que hay desde gente que está analizando las aguas fecales para ver los riesgos microbiológicos, las epidemias, a gente que está con los suelos, las últimas tecnologías de regadío, en fin. Bueno, pues todo eso en parte gracias a vosotras. Y al final de lo que se trata es yo creo que el espíritu del CEBA se mantiene. Hay un detalle, y es que centros de edafología, cuando en el año 58 se crea el CEBA, se crean en España 5 o 6. Yo tengo controlado algunos, el de Madrid, que ahora se llama el ICA, el de Tenerife, que ahora se llama el IMNA, el no sé dónde. Bueno, pues los únicos que hemos mantenido la palabra edafología somos nosotros. Que vosotros sí sabéis lo que es la edafología, claro, el estudio de los suelos, ¿no? Entonces, yo creo que esto está muy bien. En los años 90 la gente pensó que edafología era como una palabra ya obsoleta y había que cambiarle los nombres y poner biotecnología, no sé qué, tal, ¿no? Nosotros nos hemos mantenido con el mismo nombre, yo creo que bien, y el mismo espíritu, ¿no? Fortalecer un poco la sostenibilidad económica y ambiental, esto es a lo que nos dedicamos ahora, del ecosistema agroalimentario mediterráneo y murciano. El CEBA se crea como una sección de edafología para preparar el campo murciano, la huerta murciana, de hecho ahí está el premio Francisco Franco del año 61, porque ya en los planes quinquenales
del franquismo, ya estaba prevista la llegada del trasvase Tajo Segura. Entonces, la historia del Ceba está íntimamente relacionada con el trasvase Tajo Segura. Y luego ya te viene la modernización de regadíos, empezando por el Muleño Universal y Mula, y a partir de ahí pues seguimos en las mismas, ¿no? Seguimos en las mismas, que es contribuir a la agricultura murciana, que digamos que ha subido también exponencialmente, lo mismo que el Ceba. Ahora mismo son 10.000 millones de euros lo que es el agro. Por tanto, ya terminamos. Muy rápidamente, pasa cuando puedas, Ángel. Muchas gracias. Esto es fácil. Bienvenida y que empiece la fiesta. ¿El qué? ¿El registro ese para la fiesta? ¿Qué registro? El registro ese para la fiesta. Ah, sí. ¿O eso es otra partida? No, eso es una partida de un señor, ¿no? Carna. ¿Sí? Mira acá. Estoy viendo. Porque me está viendo. Mírame de espaldas, porque por detrás. Bueno, creo que estoy mejor por detrás que por delante. Venga ya. Que por lo menos por detrás. Venga ya. Creo que está la tierra. Ay, qué mala sombra que tiene la. Una tapica. Todo el mundo diciendo, ¿qué te pasa? Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí anda la tu carnita. ¿Qué tan Te importante pide es que te para quiere mí? mucho. Ya después de decirme que me quiere mucho, tendré que darle una de mojama y otra de huevo. ¿Eh? No. Una sola no. Creo que es mío. No viene al caso. Ahora José María me está sacando a mí. ¿Sería con la máquina? ¿Cómo? Me dirá que yo soy un cobiente. Oye, mira. No, No se progresa oraje, no, esto es lo bonito. el progreso queda abajo. Pero
Este aplauso creo que va por Cristina. Ha hecho esta labor y ha sido maravillosa. Mi marido decía, bueno, si es joven seguramente se lo hubiera hecho, pero la pobre estaba las noches ahí haciéndolo. Cristina. No, pero a ver, hemos recopilado, pero el montarlo es que ha quedado... Bueno, ha sido maravilloso. La verdad es que yo me emociono cuando veo estas fotos. Y bueno, pues ahora pasamos al coloquio. Que lo van a dirigir entre Pilar y Victoria. No sé dónde estáis. ¿Y Victoria? ¿Dónde está Victoria? Ah. Y queremos... ¿Es que no pasa, Ángel? ¿No pasan las diapositivas? La que... No. Sí. ¿Que suba? Sí, lo que pasa que... bueno, Maruja, podéis... ¿Sentamos? Sí, os sentáis ahí. Madre mía. La gente tiene un interés primero. Ana. A sentarte aquí. Ahora un rato nos contéis. ¿Estaba yo ahí? Sí. A ver, las que van a subir un poco nos dijeron que sí, que querían comentar un poco su historia, pero el micrófono está abierto para todas, que seguro que habrá oportunidad de que nos contéis todo. Todas las que queráis. Sí, estáis todas invitadas. Tú aquí. No sé, Victoria. Muy pioneras. Verla así al público. Yo no subo. Me da vergüenza, cariño. Sí, te sube. Chelo la que más sabe de eso. Yo soy más barata de la zona. Chiti. Después yo quiero Bueno, pues para comenzar el coloquio habíamos pensado que en primer lugar nos contéis cómo fueron vuestros inicios en el CEBAS. ¿Dónde os incorporasteis? ¿Cuándo? ¿En qué año, si lo recordáis? ¿Con quién? ¿Qué sentisteis en esos momentos? Un poco contextualizar vuestros inicios. ¿Quién se anima primero? Venga, yo me animo. ¿Se oye, Ángel? Aunque no me acuerde de muchas cosas, lo primero es daros las gracias a las personas que estáis aquí presentes y que habéis hecho este homenaje a nosotras que hace ya muchos años que entramos en el centro. Esto fue en el año 1960. Yo tenía 17 años y entonces el centro se formó en un piso de la Plaza de los Apóstoles. Un piso normal, con una boyata y dos aparatos, y los que crearon el centro fue Octavio Carpena, Ángel Ortuño, Francisco Costa y Gerardo Guillén. Y ellos eran químicos y se dedicaban al salir a la finca a recoger suelo y agua, que era lo que se analizaba. Entonces tenían 3 sobrinas, entre ellas era yo, y una de ellas era yo, y entramos en esa fecha. Me acuerdo que fue el 17 de septiembre del año 60. Y
Y entonces, pues nada, nos pusieron allí a valorar, y esto qué es, y esto no es, y tal. Yo tenía los estudios de bachiller superior, no había hecho ninguna carrera de licenciada de universidad, pero me daba mucha habilidad para valorar. Y entonces me dediqué a la valoración de calcio y magnesio, sodio y potasio. Luego medía en el aparato pH, los nitrógenos, que eran bastante complicadillos, y la cosa más complicada que tuve es que una de las valoraciones que tenía que hacer, le tenía que echar cianuro para ver la valoración. Y entonces aquello era un poco peligroso, porque ya sabéis vosotros como licenciados lo que es el cianuro. y nada, muy bien, muy bien. Poco a poco se fue haciéndose la plantilla mayor, fueron entrando más químicos, más ayudantes, se compró un piso ahí en Alfonso X, y luego un señor que estaba de presidente de la Diputación, que se llamaba, que luego entró su hija con nosotros, Antonio Reverte. Antonio Reverte, exactamente. Su hija era química y entró con nosotros, que tuvo la desgracia, la pobrecilla, que falleció joven. Bueno, pues su padre nos dio el solar enorme que hay detrás del Hospital Reina Sofía, y ahí se hizo el edificio grande. Y entonces allí ya fue en plan oficial, nos dieron el premio Francisco Franco, venía todos los meses un ministro, un delegado de Hacienda, bueno, personalidades. Y aquello ya fue en plan en plan ya nacional. Y ya como se quedó pequeño, siendo tan grande como se ve ahí en la fotografía, se hizo el CEBAS que estamos aquí, que entonces seguíamos siendo jovencillas, y me acuerdo que me saqué el carnet de conducir y me compré un R5 y venía aquí, y como venía muy despacito, porque era novata, porque antes las novatas nos poníamos en el coche una L. Pues me acuerdo que cuando entrábamos aquí al camino de la universidad, los estudiantes empezaban a pitarnos. Digo, está tranquilo, que yo voy por mi sitio. Pero como ellos eran más jóvenes y chicos, pues nos daban con él. Y Pepita, ¿estuviste mucho tiempo aquí, en este edificio? Hasta que me jubilé a los 65 años. Y entonces seguía con las valoraciones, pero hubo una época que esto se fue ampliando. Yo estuve 2 años fuera, y al regreso se creó una unidad de biología, que entró un señor de Valencia que se llamaba Vicente, que lo conoce el director, me lo ha nombrado el director, y Vicente Vaya. Y entonces me pusieron de ayudante con él y estuve muy contenta, muy feliz. Después entró otro chico, otro biólogo, y ya pues el centro se creó lo que hay ahora, con todos vosotros, y hasta que me jubilé. Y nada, muy bien. Pues, muchísimas gracias, Pepita. Muchísimas gracias por contar tu historia. Os recuerdo a vosotros con mucho cariño como me habéis acogido, y no a mí, sino a todas las compañeras, y también recuerdo a aquellas personas que no están aquí, fallecidas ya, que fueron las que crearon el centro de investigación. Por ellos también. Gracias, muchas gracias, Pepita. Me podía haber puesto de pie. ¿Alguien más se anima a contar sus inicios? Venga, bueno, Carolina. Soy de las últimas, ¿no? Gracias. Bueno, última después que ella. O sea, ellas eran las chicas de oro para nosotras. Las llamábamos las chicas de oro. Incluso ha salido una foto todas juntas, y como eran mayores y más antiguas que... Yo entré en el 75. Y haciendo un curso que era del PPO, se llamaba entonces. Y luego, al acabar el curso, pues nos dijeron algunas que nos podíamos quedar. Fueron unos años muy buenos, pero muy
de sufrir de octubre a diciembre, porque había que renovar todos los años el contrato. Entonces, cuando ya llegaba octubre, noviembre, diciembre, estábamos ahí tal, hasta que sacaban las listas a ver a quién le renovaban el contrato para el año siguiente. O sea que fueron 10 años que estuvimos así sufriendo, pero muy bien. Éramos, para mí, en lo que he hecho de menos, al venirme aquí, es que allí éramos como una familia. Nos conocíamos todas, era diferente. Al venirnos aquí, aparte de lo que, del trastorno, ella venía en autobús, imaginaros, en tranvía, pero aquí es que no nos veíamos, era como si fuésemos extraños, porque había gente del otro ala que no conocía. Entonces, había personas que estábamos aquí todos los días, pero no nos veíamos. Y eso es lo que yo echaba de menos del otro. La cercanía del otro centro. La cercanía del otro centro era diferente. Y aquí era diferente. Aquí no está mal, está muy bien. He estado con Mica mis últimos años y he estado fenomenal. Y muy bien, con mucho cariño con ellos. Estuve también en tecnología antes de con Mica y tal. Pero hasta que me fui, estuve con Mica. Y la verdad es que estuve muy a gusto con ese grupo, con mi grupo, como digo yo. Muchísimas gracias, Ana. Vamos a ver, yo vivía en Águilas y estaba interna en un colegio en Alicante. Y en ese colegio había una religiosa que era cuñada de don Octavio Carpena, el fundador de todo esto. Y don Octavio era una visita habitual, pues cada 15 días estaban allí con la madre y todo. Y en una ocasión llegó y le habló a la directora, eso era ya en julio del año 60, que habían creado este centro y que necesitaba personal. Y entonces la directora, como sabía que yo, Águilas es de Murcia, que me llamó a ver si yo me interesaba. Claro, a mí me interesó, obviamente. Y entonces salí del colegio, al mes de julio, me examinaron en Apóstoles, don Carlos Abrisqueta, y don Octavio llamó al teléfono, no sé dónde lo sacaría, donde estaba mi madre, y le dijo que empezaba a trabajar el 19. Y el 19 de julio del 60 empecé a trabajar. Después de estar 7 años en un internado de los años 50, y yo no conocía Murcia para nada, pues yo lo pasé mal porque me sentí fuera de aquella protección que yo había tenido. Me acuerdo que en Apóstoles empecé estando en la universidad por la mañana y en Apóstoles por la tarde. Yo iba siempre con mi bata cargada porque tenía que ir de un sitio a otro. Hasta que ya llegó Maruja Jaragüe y ya ella se quedó en la universidad y yo me quedé en Apóstoles. Y para mí fue una adaptación al estar fuera del internado y una adaptación al empezar a trabajar. Pero recuerdo que muy bien. Yo me fui primero a la sección de don Gerardo Guillén, Fernández Pérez, Manolo Caro, Paco Santa Cruz, luego llegó también Antonio Cerdá, y ahí estuve 18 años. Y eran muy a gusto, nos peleábamos mucho a la hora del café, porque yo era la única que no era, vamos, que tenía otro color en la hora de la política. Y nos peleábamos. Y eso en época franquista y servidora seguía con su color. Ya, entonces. Pero cuando se acababa el café ya no había pasado nada y seguíamos todo igual. Yo me acuerdo que era primo mío, luego fue mi marido. Como yo no sabía mucho, yo sabía lo que sentía, pero no sabía más, le preguntaba, cuando digan tal, ¿qué digo yo? Porque me faltaba a mí, después de estar encerrada 7 años, cultura política. Y yo me explicaba muy bien, porque eso de hablar siempre se me dio bien. Pero no nos peleábamos, por eso no. Eran todos de un color y yo la única del otro. Por unas circunstancias que no vienen al caso ahora, me cambié de departamento y me subí con los Costas. Con el señor Costa, Antonio Las, María Teresa Hernández, Juan Cegarra, Asunción Roy después, no se me estará olvidando alguien. Y también fui muy feliz allí. Echaba de menos, si he de ser sincera, aquellas tertulias que yo incluso me seguía bajando porque eso de perderlas era una tragedia. Echaba de menos muchas cosas de la forma de trabajar que yo venía acostumbrada de la otra sección, que afilábamos la puntería muchísimo. Nos reuníamos Manolo Caro, Fernández Pérez y yo para redactar un párrafo, como se redactaba. Yo me compré una ortografía Miranda Podadera y todo. Yo recién salía del colegio con todas las cosas para redactar la tesis de Antonio Cerdá. Mira, recuerdo como muy bonito.
pero también fui muy feliz con los costas. Y luego ya después me pidieron que me bajara a la secretaría con Tomásico Berenguer, y la verdad es que me emociono. Tomás Berenguer y yo fuimos una pareja, él decía que tenía 2 jefas, en su casa su mujer y aquí yo. Y nos quisimos mucho y muy bien, pero Tomás se marchó y luego llegó mi Marianela, que no la veo. ¿Dónde está? Ahí está mi Marianela. Mi Marianela era mi jefa, pero yo era la que le decía las cosas que no se aprenden en una oposición. ¿Quién era fulano? ¿Quién era mengano? Todas esas cosas se las decía yo y a mi Marianela. Y la verdad es que también nos hemos querido mucho y nos queremos. Tomábamos café todos los días solas. Entonces yo he vivido toda la evolución del centro. Y he trabajado muchísimo en el Premio Francisco Franco, he trabajado en todo lo trabajable. ¿Y cómo sería mi cariño por el centro que me jubilé? Marianela me pedía que me quedara, pero mi marido, que me lleva 10 años, estaba ya 5 años en la casa. Y entonces yo digo, ¿qué hago yo aquí? Y era ahí solo. Cuando llegué, mi marido es una persona que lo que más le gusta del mundo es leer y a mí hablar. Y entonces él leía y yo de ver que no hablaba, pues resulta que me dio depresión. Y todavía estoy tomando una pastilla de aquella que me mandó el médico por la depresión que me dio. Y esa es mi historia. Pero he sido muy feliz aquí. He sido muy feliz. Hola, muchas gracias, Carolina. La verdad que te recordamos todos por tu alegría y te echamos mucho de menos y no se nos olvidará. Habiendo trabajado aquí, ¿cómo no se va a ser alegre? Había que estar alegre aquí y luego alegre fuera. Pues ya está. Pues sí. Mira, yo quería preguntar, a ver si se anima alguna de las otras invitadas, en relación no sé, a cómo os sentíais cuando estabais aquí. ¿Erais de las pocas mujeres que trabajabais? Y quería saber si eso os trajo algún problema familiar o erais bien reconocidas en casa, familiarmente, si fue difícil o al revés, vuestras familias os lo facilitaron. Me gustaría saber un poco cómo, no sé, qué tuvisteis que hacer o cómo miraban vuestros maridos o incluso los compañeros de decir, bueno, estas mujeres son algo raro no sé, respecto incluso a las amigas. No, yo cuando entré al centro era soltera y entonces yo entré en el centro en el 1961, entré en la universidad, en lo que era Facultad de Ciencias, y ahí era, que ahora es Facultad de Letras. Ahora, bueno, en aquella época eran 2 despachos, uno un poco más grande y el otro más pequeño, que estaba don Octavio Carpena y don Antonio Martínez González Conejero, que era el secretario de don Octavio. Y fuera estábamos, pues estaba Pepe Gómez, don Simón Navarro, don Santiago Llorente, José María Illa, y estaba el administrador, que era don Francisco García Galán, que era el administrador, que era el cuñado de don Octavio. Bueno, allí empecé, yo era como, bueno, pues administrativa. Un cuarto de goma. Era ginecólogo, sí, don Francisco García Galán era ginecólogo, que nos enseñaba todo el aparataje y el instrumental que tenía, que se compraba, y entonces nos lo enseñaba. Yo muerta de vergüenza porque era solo la mujer, yo era solo la mujer y los demás eran todos señores. Bueno, entonces ahí yo empecé a trabajar allí y era cuando se empezaba el trabajo Tajo Segura, el programa de Tajo Segura. Sí, el trasvase, eso. Y entonces nos compraron una máquina con un carro que era, bueno, una cosa exagerada, una cosa está mal señalar, una cosa así, que aquello para hacer tablas. Que tanto Carolina como yo hicimos unas cuantas tablas para el trabajo. Luego yo entré ahí y entonces en la universidad y luego pasamos a Jaime I, que el consejo o el centro compró 2 pisos en Jaime I, haciendo esquina con el tontódromo que decimos los murcianos, y ahí yo estaba incorporada con don Ángel Ortuño en el departamento sección de biología, y ahí estaba Antonio Hernán Sáez, José María Brisqueta, Pepe Gómez, Fernando Cánovas, Adeli, luego más tarde entró Dulia, y bueno, pues ahí yo estaba de secretaria, de todo el personal,
para escribir pues, tesis doctorales. Y luego además el centro tenía asesoramiento a las fincas y a los agricultores. Con lo cual, pues iban de vez en cuando algún agricultor a llevar la muestrecilla del árbol del limonero, del naranjo, para que le dijeran o le analizaran qué enfermedad era la que tenía. En aquella época se llevaba mucho el naranjo en la enfermedad del piojo de San José, que ya no me acuerdo el nombre científico cuál era. Bueno, y llegó un momento en que, bueno, pues la máquina, los dedos se pasaron un poco y puse lo que no debía. ¿Me entendí? Pues me entendí. Me comí la O. Bueno, pues tú no veas, la juerga que hubo, tanto don Simón Navarro como don Santiago Llorente, diciéndome que tan calladica que era y tan prudente que cómo me metía con los santos. Bueno. Otras anécdotas eran que había un programa en la radio que era don Juanico y don Juano, o don Juanón, o algo así, que se dedicaban a charlas de agricultura. Y entonces don Ángel eso le encantaba. Y entonces a Pepe Gómez le encargó de que todos los jueves, porque ese programa era los jueves, ¿tú te acuerdas de aquello? Ese programa era los jueves. Bueno, y entonces don Ángel le encargó a Pepe Gómez, que era el perito, de que hiciera un artículo todas las semanas para hablar de la agricultura, de las enfermedades, de los riegos, de todo lo que había que hacer en un tratamiento del campo. Y Gómez se ponía, madre mía, si ya a mí se agota ya los temas, ¿yo qué le voy a poner ahora? Bueno, otro tema que fue graciosísimo fue que llegó un agricultor, ya un señor mayor, con una muestrecita de, no sé si sería de naranjo, de limonero, y entonces que quería que le dijeran qué enfermedad tenía. Y entonces pues se lo pasamos a don Ángel y a Pepe Gómez, que era el perito agrícola, y entonces pues nada, y don Ángel decía, esto ya mismo, marchen máquinas. Y el hombre se queda así mirando, como diciendo, es que aquí tienen ustedes máquinas. Y bueno, pues aquello pasó así, y luego ya pasamos a, bueno, nos hacían algunas veces, bueno, pues trabajábamos mucho, porque trabajábamos mucho. Yo pasé, como he dicho antes, varias tesis doctorales de compañeros, y bueno, éramos como una familia, Y luego ya pasamos, no, eso fue en Vistabella, lo que he contado ahora fue en Vistabella. Y ya después, bueno, pues me quedé viuda y entonces, bueno, tuve un desprendimiento de retina, como pasaba muchas horas fijando la vista, pues entonces ya me jubilé. Y yo estuve contentísima trabajando porque en aquella época que yo entré, pues no sé exactamente la edad que tendría, pero era muy jovencica y bueno, yo estaba feliz y además yo era la reina del bambo. Yo no recuerdo lo que me pagaban, pero bueno, pues fíjate, en aquella época que las chicas jóvenes no trabajábamos, entonces pues nada. Y lo he pasado muy bien aquí trabajando, lo eché mucho de menos cuando dejé de trabajar, porque prácticamente toda mi vida he estado trabajando y muy contenta. Me casé, tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo, y 2 nietos, un nieto y una nieta. Y me falta el amor de mi vida, que era mi marido, Antonio, y bueno, y muy feliz. Y me he llevado muy bien, nos hemos llevado muy bien con las compañeras, y era pues una familia un poco grande, pero muy bien. Yo he sido muy feliz aquí en el CEBAS. Muchas gracias, Maruja. Bueno, ahora ya solo nos queda Adela. Si Adela nos quiere contar su experiencia aquí como trabajadora, pionera, mujer, madre, padre no, pues familia al final, o las mujeres se ocupan de los padres, de la familia, de todo. ¿Alguna experiencia que nos quieras contar o alguna anécdota? Bueno, más que anécdotas, yo quiero contaros parte de mi vida en el CEBAS desde que entré, pero también quiero
explicaros la historia del personal auxiliar del CEBAS. Porque eso no se conoce, porque nos hemos ido jubilando, la vida ha cambiado, otras cuestiones, pero yo voy a dividir mi intervención en esas dos cuestiones. Creo que os puede interesar, no sé, a lo mejor os aburro, pero creo que no. Yo entré en el CEBAS, bueno, por lo que ha preguntado si la familia, no, mi familia encantada que trabajara, eran personas que entendían que la mujer tenía que trabajar. Tenía otra hermana que también entró a trabajar en un banco y, en fin. Yo entré en Jaime I en el año 1963, ya como de plantilla, funcionaria de plantilla, con la compañera Maruja y la nunca olvidada, la queridísima compañera Loli La Paz. Entramos a trabajar el mismo día. El mismo día. Hicimos muy buenas amigas siempre y lamentamos mucho su pérdida, como la de todos otros compañeras que la vida nos quitó antes de tiempo. Entré en el laboratorio de biología, en la sección que dirigía don Ángel Ortuño, que estaba Maruja, y como ya ha relatado, pues varios compañeros, Pepe Gómez, Fernando Cánova, en fin. Y entré en el laboratorio donde se hacían los análisis de tierra para estudiar la plaga de nemátodos, sobre todo en cítricos. Aquello era, bueno, no sé, supongo que sabéis lo que son vosotros, que sois científicos, sabéis lo que son los nemátodos, y aquello era un trajín de tierra, de pasar por filtros, por historias, y luego mirar al microscopio y distinguir el tilenchulus, el tilenchurrinchus, el no sé qué, el paratilenchus, también eso. Bueno, aparte de esa, también una anécdota de las cosas de don Ángel Ortuño, cuando iba a alguna visita, entraba y decía que esté todo muy limpio, que todo, y llegaba el compañero Pepe Gómez, decía: ¿cómo va a estar limpio? Si estamos trabajando aquí tiene que haber tierra, ¿qué es lo que hay? Y empezaba a llenar las pollatas con tierra, con agua, eso, para que vieran que estábamos trabajando. Bueno, no solamente colaboré en eso, en esa sección, también estuve participando en las tesis de Antonio Hernán Sáez, de Pepa Noguera y Trina Armero, que eran farmacéuticas, trabajando con el asqueroso Aspergillus niger, que nunca me lo he aborrecido más porque aquello era horrible. Bueno, con distintas técnicas, y fueron entrando compañeros, la compañera María Luisa Navarro, en fin, muchas más compañeras. Y ahí voy a parar mi intervención en cuanto a mi persona. Vaya por delante que tanto el personal auxiliar como el personal científico, desde el principio, pues había buena relación, pero había un poco la separación, digamos, entre el personal investigador y el personal auxiliar. Nos llevábamos muy bien, pero a veces se ponían la gorra de jefe cuando no tenían ganas de broma y se ponían muy serios. Nos hablábamos de usted todos y nos respetábamos mucho, pero bueno. Pero bueno, se funcionaba bien. Pero, claro, habían problemas porque el personal auxiliar, respecto al personal investigador, bueno, luego os lo cuento. Otra cosa que quería deciros es que en el año 1973, que no se ha nombrado, en el CEBAS se celebró el primer Congreso Internacional de Citricultura. Madre mía, Que ahí estuvimos trabajando todo el mundo con ese tema, y fue muy importante. Estuvimos allí en el CEBAS de Jaime I, estuvimos hasta el año 68, que nos fuimos a Vistabella. El edificio de Vistabella, eso lo cedió la Diputación Provincial, porque fue cuando se creó el IOATS, que nos llamamos así durante cierto tiempo, éramos el IOATS.
donde se integró el CEBAS. Y eso se hizo con motivo del trasvase Tajo Segura y fue a propuesta de la Diputación, don Antonio Reverte, como se ha dicho, y entonces éramos luego ya, y ahí fue donde empezó a entrar, a aumentar muchísimo la plantilla, sobre todo de personal auxiliar. Pero, como se ha dicho, ha dicho una compañera, con una situación que eran todos contratados administrativos y con unas condiciones que no eran buenas. Efectivamente, cuando llegaba final de diciembre no sabían si el 2 de enero tenían que volver a trabajar. No tenían trienios, no se les consideraba, no sé, tenían pagas extraordinarias. Y bueno, yo no recuerdo, pero fue un volumen grandísimo de compañeras y compañeros que entraron a trabajar en esas condiciones. Sí. Y era en Murcia era, yo creo que era el único sitio donde habían contratados administrativos. Luego os explicaré por qué. Porque es que, bueno, no sé si os aburro, pero es que la historia es larga. Entonces, pues yo que siempre me interesaba mucho por las cuestiones del trabajo, del personal y tal, me enteré de que en Madrid habían compañeros de personal auxiliar y titulados técnicos, no titulados superiores, titulados técnicos, que no podían, o sea, el personal investigador tenía la API, que era la Asociación del Personal Investigador, al que el resto del personal no podíamos pertenecer, no nos lo autorizaban. Entonces yo me enteré que había una movida en Madrid que se estaban organizando para intentar constituir una asociación. Me busqué mis medios, no os voy a explicar qué, porque eso no viene a cuento, y me puse en contacto con alguna persona de Madrid y me planté en una de las primeras reuniones, cuando yo me enteré, para hablar de ese tema. Entonces se había contratado a un muy experto abogado, importantísimo, Eduardo García Enterría, que luego lo he buscado en Google a ver tal, y resulta que me puse el otro día, importante abogado en Derecho Administrativo en Madrid, años 70, ¡pum! Y lo primero que me sale, Eduardo Primo Llúfera. Y ese fue el que nos hizo los estatutos y intervino en toda la negociación con el Consejo para conseguir que formara la asociación. La formamos, bueno, yo por supuesto todo eso se lo explicaba a los compañeros de Murcia, y entonces se formó la Asociación del Personal Conexo con la Investigación del CSIC. Tuvimos nuestras reivindicaciones, hubo una lucha por conseguir las mejoras, empezamos a hablar del tema de los contratados administrativos, y se hizo posteriormente se hizo una evaluación de los puestos de trabajo del personal y se establecieron las distintas categorías, porque antes todos éramos auxiliares o ayudantes de auxiliares, ascendías si eras de cuarta, ascendías de tercera a los 3 años, y luego a los 3 años a segunda, y luego no sé qué, ya te quedabas ahí. Pero bueno, el caso es que estuvimos haciendo nuestras reivindicaciones y nuestras cosas y se consiguieron pues distintos temas. Recuerdo, bueno, en aquella época, claro, eso es que en los años, pues no sé, eran los 75, cosas así. No habían redes sociales ni habían móviles, pero funcionaban los bulos. Funcionaban los bulos. Yo recuerdo de haber estado en una concentración en la puerta del edificio central, en la escalinata del servicio central, totalmente pacífica, hablando con nosotros, con el abogado explicándonos las cosas, y cuando llego a Murcia me entero de que es que habíamos tenido que salir corriendo porque nos había tenido que desalojar la policía. Sí. Bueno, esas son anécdotas. Seguimos funcionando con la asociación.
Yo hice varios viajes, aquellos viajes horrorosos que se hacían en el tren correo que salía a las 12 de la noche, en los departamentos de literas, que no eran camas, que eran literas que había, te metías con 5 personas más, llegabas a las 8 de la mañana a Madrid, tenías la reunión y luego la vuelta otra vez, y bueno, y yo cuando volvía pues le explicaba a los compañeros, hasta que el año 77, donde se legalizaron los sindicatos, y entonces yo, tanto la plataforma, la asociación en Madrid como yo aquí en Murcia, planteamos que la asociación no tenía futuro, porque había que negociar a otros niveles y con otras posibilidades más que una simple asociación. Y además de eso, también equipararnos a cuestiones como funcionarios, a cuestiones ya de ámbito nacional y todo eso. Y seguí haciendo mi viaje. Cada vez que iba a Madrid, yo era la del tema de los contratados administrativos, porque siempre tenía que sacar el tema porque era sangrante aquello. Y bueno, pues se consiguieron cosas, se hizo una reclasificación del personal de los puestos de trabajo y, como he dicho, se establecieron los distintos niveles, desde auxiliar hasta ayudante diplomado, y luego al final, cuando yo me jubilé, ya hubo de técnico de laboratorio, que fue como yo terminé. Y también una de las cosas que conseguimos es que el personal investigador se le concedió el complemento de dedicación exclusiva. Al personal auxiliar, no. Hicimos nuestros paros, hicimos nuestras concentraciones en el hall del centro, hicimos nuestras protestas, y entonces nos propusieron que, como no nos podían dar la dedicación exclusiva, nos autorizaban a hacer solamente jornada de mañana. Y dijimos, maravilloso, maravilloso. En vez de tener que ir mañana y tarde, como era la jornada, pues hacíamos de 8 a 3. Fue cuando implantamos, que yo creo que fuimos los primeros que implantamos los 35 horas, que todavía se siguen reivindicando, y así fue. Posteriormente, ya cuando el don Ángel Ortuño se jubiló y el grupo de la sección de biología se reformó y ya se iban a otras técnicas y otras cuestiones que yo no me veía allí. Además dieron la opción de que quien quisiéramos cambiarnos, que podíamos hacerlo, pues entonces yo fui al departamento de mejora y hablé con don Luis Egea Ibáñez, que era entonces el jefe, y le dije si me podían admitir allí para trabajar. Entonces, ese departamento, me parece que eran 6 o 7 personas las que había, don Luis Egea, Efigenio García, Tomás Berenguer, Mariano Gambín, José Luis Patiño y Pepe Egea, y entonces ya me incorporé yo a ese grupo. En ese grupo, tanto en el anterior como en este, he trabajado muy a gusto. Hemos sido compañeros, hemos sido amigos, he trabajado mucho, aprendí unas técnicas muy trabajosas, pero que sirvieron mucho para las tesis de algunos de los compañeros y compañeras que todavía están aquí, que eran becarios, y ya algunos yo creo que ya son profesores de investigación. Trabajé mucho en esas técnicas para esas tesis, y la verdad le eché más horas de microscopio que nadie se puede imaginar. Pero aquel trabajo... Íbamos, también hay que decirlo, que teníamos nuestras juergas, también teníamos nuestras expansiones en los laboratorios, hacíamos nuestras meriendas, hacíamos nuestras cosas, íbamos a Barinas y luego íbamos a la discoteca. A Cristina y a don Luis Egea le dieron el premio, en las comidas en la finca, todo eso. Bueno, pues continúo por no alargarme más. Es que sí, porque tenemos que pasar, pero me ha parecido muy interesante lo que has contado de la lucha por la carrera técnica, porque está claro que fue muy importante e incluso ahora siguen luchando. Me da pena que hoy no haya podido venir el hijo de Manolo Campoy, que es el que sigue con la lucha, igual que otros compañeros aquí.
y que seguro que agradecen todo el esfuerzo que en su día hicisteis por el reconocimiento de vuestra carrera. Yo dejé aquí un archivador lleno de documentación de todo el proceso de las cosas. Solamente quería terminar diciendo que en esta... en el departamento de mejora, aparte de lo que he dicho, de mucho trabajo, lo que quiero decir es que ese trabajo me sirvió para aprender mucho. Fue una escuela para mí. Fue una escuela porque las técnicas, lo que yo veía, lo que yo apreciaba en el microscopio, que lo transcribía para que sirviera a las tesis de esos compañeros, me sintió que yo también, no es que estaba haciendo un trabajo, también estaba investigando. Y eso para mí ha sido muy importante. Muchas gracias, Adela. Entonces, solamente quiero volver a agradecer a todo el equipo, a todo el equipo y al director, a vuestro director, bueno, a vuestro director no, a nuestro director, porque este sigue siendo mi cebas, este trabajo y esta dedicación. Y compañeros, no os olvidéis que también hubieron compañeros extraordinarios que también os tenéis que acordar de ellos. Gracias, Adela. Precisamente nosotros desde el Comité de Igualdad queríamos recalcar que, por supuesto, queríamos haceros lo primero un agradecimiento a vosotras, pero tampoco nos queríamos olvidar de todos esos técnicos que os han acompañado también durante todos estos años y que lo tenemos muy presente para futuras homenajes o agradecimientos, ya que en este caso ha sido por motivo del 8M de la mujer, pero que tenemos muy presente el papel del personal técnico y administrativo, todo el apoyo a la investigación, lo que supone tanto de mujeres como de hombres. Muchas gracias. Ahora yo creo que pasamos a la siguiente. Ya pasamos a la entrega de... ¿Nos bajamos de aquí? Pues sí, porque... Sí, pues sí, de tal manera... Sí. Oye, quería deciros una cosa. Hice un pecadito en Alcebas antes de irme. Y es que me llevé esto como recuerdo. Pero no lo devuelven, ¿no? Lo has traído solamente para mostrarlo. No para devolver. Si os importa, bajamos. Venga. Que no da vuestra lucha, vuestra dedicación al Una matanza. Todos los años se hacía una fiesta de comida, y falta. Mariano quiere hacer una contribución. Bueno, yo quería que supieran estos chicos que son tan jóvenes que también teníamos nuestras cosas. Era todos los años había una matanza en la finca. Eso es una cosa que yo creo que falta mucho, esa intimidad, esa compañía, ese cariño que se desprendía allí de cerveza, con vino, con algunos cubatas. Y nos íbamos, había zonas que también lo han comentado muy bien, eso de el tema aquel de Barinas, que íbamos, tomábamos marisco, pero también nos íbamos al Estudio 54, que aquello era una discoteca donde a los que comíamos allí nos daban una invitación y no teníamos que pagar la entrada. Aquello era solo una parte del Cebas porque había otra que eran ya un poco maduros y aquello de ir a comer a Barinas le salía un poco fuerte. Había que sacar del bolsillo lo que podían. Se está echando de menos y yo a la gente que manda, no veo aquí al señor Pedro, yo le indicaría o le recomendaría que hiciera la prueba
un año, un día, matanza, al final comida. Los arroces, esas paellas que también se hacían, donde don Manuel Caro era un emprendedor de paellas que salían. Todo el mundo salía contento y acordándose. Aquello era un recuerdo que tenía mucho tiempo. Hasta yo me estoy acordando de eso. Pues de aquellas comidas que se hacía allí, y el Manolo Caro haciendo las paellas. Hombre, pero si eso es... Y si hay que aportar algo para que se celebre el día ese, Pedro, pues lo ponemos. Bueno, felicidades a todos. Gracias, Mariano. Se nos han ido algunas, que ya. Ahora después de, cuando acabe el acto, hemos preparado un aperitivo aquí en la puerta, en la que todos los trabajadores y familiares y, por supuesto, las invitadas están invitados a quedarse. Y también nos vamos a hacer una foto cuando sí, por favor, termine, sí. ¿vale? Bueno, seguimos, sí. Bueno, pues ahora nos apetecía prepararos un diploma para el recuerdo para todas vosotras. Como ha comentado Mica, muchas de ellas no han podido venir y no porque no quisieran venir. Y bueno, si alguna de ellas tenéis contacto directo con ellas, pues podíais entregárselo vosotras y si no, lo mandaremos por correo. Y bueno, vamos a ir nombrando a todas vosotras, a las que están y las que no están, para que un poco nos acordemos de todas ellas. Bueno, pues la primera que me sale por aquí es María Ángeles Marín Salas. Pero bueno, y así nos acordamos de todas. Alicia Aragón Soto. Mercedes Almagro Costa, por favor, ven a... María Isabel Sánchez Toribio. Carolina Ruiz Atá. Carmen Maciá Izquierdo no ha venido hasta el último momento, pero le vamos a dar a Mercedes para que se lo lleve, que está malita. Cristina Martínez Atá, nuestra Chiti. María Aragüés Bernabé. Ana María Cabrera Fernández. Consuelo Saura Pérez, nuestra Chelo. Antonia García Carrasco, que no ha podido venir, pero bueno, pues nos da
¿Sí? Gracias. Adela Martínez Azuar. María Fuensanta García Avellán. María José Martínez Fresneda. ¿No? Epa. María Dolores Velasco García. Cándida Carreño Medina. Obdulia Martínez Jiménez. María Ángeles López Bermejo. Inmaculada Montoya Bonafós. Son muchas, ¿eh? Inmaculada Moratilla Márquez, tampoco ha venido. Dolores Gómez Cánovas. Mari Carmen López Martínez. Aurelia Sánchez Muñoz. Antonia González Balibrea. Matilde Ros Torrecillas. Purificación Sánchez Hernández. Encarnación Aragón Soto. María Dolores Martínez Soto. María Isabel Palop Miras, que tampoco ha podido acompañarnos. María Pilar Serrano Baena. María Rosa Rojo Amil. Y Carmen Balbuena Medina, que dijo que iba a llegar un poquito más tarde. ¡Ah, Carmen! Si teníamos aquí tu sitio guardado en primera fila. ¿Cómo nos haces esto? ...33 personas. Bueno, ya con esto terminamos. Muchísimas gracias a todas vosotras por asistir. La verdad es que ha sido un placer llamaros, hablar con vosotras. Ha sido maravilloso. Y no, ahora una foto primero, ¿no? Y luego ya salimos al aperitivo, claro. Vamos a echarnos la foto de familia.
Thank you.